Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema antenas reconfigurables y el proyecto lleva como título Frequency Reconfigurable Antenna Using Cantilever MEMS Switches. Vamos a ver el marco general. Las empresas en telecomunicaciones necesitan del uso de una antena o varias para poder trabajar a varias frecuencias. Pero gracias a la tecnología del RF MEMS, con una sola antena podemos trabajar a varias frecuencias. En la imagen izquierda podemos ver una imagen de la frecuencia versus el parámetro S11 en decibelios. Vemos que esta antena está trabajando a tres frecuencias RF MEMS Switch Cantilever. El RF MEMS Switch Cantilever es el fundamento o la parte primordial de una antena, ya que este es el que va a variar en su campo magnético y eléctrico y de esa manera afectará el patrón de radiación de la antena. Ahora continuamos con los parámetros matemáticos. Básicamente, el parámetro matemático que actúa sobre el cantilever es el voltaje de entrada, el cual está relacionado con el campo magnético, la distancia o la separación inicial entre la viga y el plano tierra, y también de unos parámetros constantes que es el C1, el C2, el C3. Pero también sabemos que el campo magnético U es igual al campo eléctrico por la intensidad del campo magnético. Ahora vamos a ver el desplazamiento de la viga y la malla móvil en función de la posición. Como vemos en esta gráfica, tenemos el desplazamiento del haz a lo largo del cantilever y también tenemos el potencial eléctrico que está representado de acuerdo a su intensidad con diferentes colores, desde el color azul hasta el color anaranjado. Vemos que a lo largo del cantilever el potencial eléctrico va a variar. El potencial eléctrico y campo eléctrico en varias secciones transversales a través de la viga. Aquí podemos ya notar la acción del campo eléctrico y el campo magnético. El potencial eléctrico está representado por colores y el campo eléctrico por las flechas. Desplazamiento de la superficie inferior del cantilever para diferentes valores del voltaje aplicado. En la imagen tenemos longitud de arco que está dando en micrómetros versus el campo de desplazamiento en micrómetros. Vemos que el cantilever con un voltaje bajo no presenta un desplazamiento del campo, pero a voltajes altos sí se ve un desplazamiento del campo. Acá tenemos, por ejemplo, cuando el voltaje es 6.1 y aquí cuando el voltaje es 1 voltio. Y en la mitad, por ejemplo, tenemos el voltaje a 4 voltios que está entre ellos dos. De nuevo clic. Entonces, siguiendo con la exposición, vamos a mostrar la gráfica que nos indica cómo se comporta el desplazamiento a un cierto voltaje. Como mi compañero lo mencionó anteriormente, nuestro RF MEMS Switch Cantilever depende del voltaje que se va a aplicar en el terminal. Entonces, observando la gráfica, vemos que ante un menor voltaje, el desplazamiento, en este caso que es el ground con nuestro sector terminal, es mínimo. En cambio, cuando el voltaje va aumentando, vemos una notoria transformación de cuánto se va a desplazar nuestro ground. Nuestro cantilever va a trabajar a los 6.1 voltios. Entonces veremos que nuestro ground se va a desplazar aproximadamente
0.75 micrómetros del terminal. Por otro lado, tenemos la gráfica que es cómo varía la capacitancia con el voltaje aplicado. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente nuestra antena reconfigurable depende de la variación de la capacitancia y así variaría la frecuencia que trabajaría. Vemos que ante un menor voltaje, en este caso de 1 voltio, la capacitancia no varía tanto porque está en orden de los F faradios. Y luego vemos que al ir aumentando el voltaje en una escala de 1, empieza a aumentar. Sin embargo, cuando llega a 5 voltios, su incremento es muy alto. Como vamos a trabajar a los 6 voltios, aproximadamente la capacitancia que va a adicionar el RF Main Switch Cantilever a nuestra antena microstrip patch es de 42 F faradios. Ahora vamos a describir lo que hace nuestra antena patch. El artículo nos da el siguiente modelo de la antena patch y nos indica por dónde va a ser la alimentación, siendo este el lumen port o la entrada de voltaje. Al hacer la simulación en un rango de frecuencias de 1 GHz hasta 6 GHz con un step de 200 MHz, obtenemos la siguiente simulación. En la primera gráfica observamos que es frecuencia versus ganancia de la antena. Notamos que existen dos picos notorios en el rango seleccionado a simular. Estos dos picos nos indican que la antena es apta de transmitir o recibir información exactamente en las frecuencias de 2.1 GHz y 4.6 GHz. Por limitaciones de hardware, en el caso de nuestra memoria RAM, solo pudimos realizar el patrón de radiación de las antenas a ciertas frecuencias. Básicamente el patrón de radiación nos indica cómo se va a comportar la antena en el ambiente. Vemos que posee dos lóbulos. Un lóbulo es un lóbulo superior mayor que al inferior. En cambio, en la frecuencia de 4.61 GHz es el caso contrario. Ahora presentaremos la antena patch con los 4 RF switch cantilever que se le han agregado. Como se aprecia en la figura, se han agregado los 4 RF switch, 3 en las 3 ranuras interiores que tiene la antena y una en una de las ranuras laterales. Los hemos logrado simular en dos voltajes diferentes, a un voltaje de entrada de 1 voltio y un voltaje de entrada de 6.1 voltios. Como se aprecia en la gráfica del voltaje de entrada de 1 voltio, la frecuencia que trabaja es a 2.1 GHz y a 4.6 GHz, siendo la misma frecuencia que se trabaja como si no estuvieran los RF switch. Esto se debe a que cuando se tiene 1 voltio de entrada, los RF switch no varían mucho como se vio en las gráficas anteriores. Caso contrario sucede en cuando es el voltaje de entrada de 6.1 voltios, en donde se aprecia una clara distinción al anterior gráfico, siendo las frecuencias que trabajan el 3.1, 3.7 GHz y 4.75 GHz. Esas serían las nuevas frecuencias de trabajo en donde estaría la antena patch. Ahora vamos a ver las aplicaciones que tienen nuestras antenas reconfigurables, que es en el Smart Antenas y Smart Radar. En las Smart Antenas simplemente se hace el uso eficaz de una sola antena para trabajar a diferentes frecuencias, lo que disminuye el costo de construcción de diferentes antenas y solamente se trabajaría con una única antena. En el caso de Smart Radar, los radares identifican a una determinada frecuencia un determinado material. Con esta aplicación, con un solo radar se podría localizar diferentes materiales y también en diferentes profundidades o distancias. Ahora, en nuestra simulación de la antena patch, con los 4 RF switch incluidos, como se observa en la imagen, 3 están dentro de las ranuras que forman la letra A y uno está en una ranura exterior. Y la entrada del voltaje de la antena sigue siendo en el mismo lugar. Debido a estos RF switch obtenemos dos gráficas.
Esta gráfica es a 6.1 voltios, que como observamos tenemos dos nuevas frecuencias de trabajo, que es a 3.5 GHz y a 4.75 GHz. Estas serán las nuevas frecuencias de trabajo obtenidas gracias a incluir los RF switch, que se pueden activar o desactivar dependiendo de lo que se desee. Ahora mostramos la antena patch construida en el COMSOL, que es la que se muestra en esta sección. Se han generado 3 ranuras interiores en forma de A y 4 ranuras exteriores para poder conseguir la frecuencia que se desea trabajar. Ahora, la parte azul subrayada es donde se va a ingresar el voltaje para activar a nuestra antena. Como se aprecia en esta imagen, cuando se agrega voltaje, se va a generar este potencial que va a generar nuestro campo eléctrico deseado. Esta es la gráfica en función de las diferentes frecuencias, y como se observa, a 2.1 GHz y a 4.6 GHz son las frecuencias pico, o sea, las frecuencias donde va a trabajar la antena, sea transmisión o recepción. Corroborando con esto, con lo obtenido, aquí presentamos el patrón de radiación a 2.1 GHz, como se aprecia con un lóbulo superior unidireccional, y a 4.6 GHz, también con un lóbulo superior unidireccional.